estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar en la señal de Canal 66, el canal de las noticias. Nos preguntaban por aquí en Facebook el correo electrónico, los teléfonos. Bueno, pues se los vamos a repetir con mucho gusto. Es el 554-4466, 554-0666, 7766 y 8866. El correo electrónico es sopasnoticias@gmail.com, Twitter @sopasnoticias, y me falta el Facebook, www.facebook.com/sopas. Bueno, tenemos como invitado el día de hoy al presidente de Canacintra, Adrián Flores. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, Gracias por saludarte. Muy bien, igualmente. Trabajando, y hay temas ahí, hay muchos temas en la palestra y que quisiéramos tocar, pero específicamente, Adrián, vamos ahora sí que, como dijo Jack el Destripador, despacio y por partes. El tema de la reforma energética. Hay quienes apuestan a favor, hay quienes, el gobierno federal le ha invertido mucho dinero en publicitar la reforma energética. Algunas cosas, lo debo decir enfáticamente, me parecen demagógicas, otras me parecen un poco más aplicables. Eso de que el viento es tuyo, el agua es tuya, y el petróleo es tuyo, pues que me entreguen una lana del petróleo, que no me cobren la gasolina tan cara. Tenemos la gasolina más cara del mundo y sube cada mes. Esas cosas son las cosas que le molestan a la gente, Adrián. Creemos, de alguna manera, ya los tres partidos o las tres fuerzas políticas principales presentaron ya su propuesta de reforma energética, y la buena noticia en todo esto es que en un México, no quiero decir antiguo, pero de antes, no estaban de acuerdo ni en forma, ni en fondo, ni en nada, ¿no? Y hoy por lo menos los tres partidos principales están de acuerdo en el fondo, en que hay un problema en la eficiencia que se vive en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad. Ya es un problema de formas, de cómo quieren llegar. Pareciera que tenemos un PRI y un PAN bastante con propuestas que pueden comulgar sin mucho problema, y un PRD que de plano nos está vendiendo un tema de la privatización y quieren vender el petróleo a otros países, y ahí están en ese juego político de privatizar o no privatizar. Y sin embargo el gobierno federal viene vendiendo como la solución magnánima de todos los problemas que existen en México ahora, ¿no? Si pasa la reforma energética vas a tener un chorro de lana, te va a sobrar dinero. Pero ni una cosa, ni los extremos son malos. Ni es tan malo lo que dice el PRD, ni es tan bueno lo que dice el PRI. Por supuesto, ni lo que dice el PAN. Ni lo que dice el PAN. Por supuesto. Y la otra cosa es que vamos a suponer que pase la reforma como el partido del poder quiere. Eso no significa que el día de mañana tendremos gasolina y energía eléctrica más barata, de ninguna manera. Claro. O sea, el proceso nos va a llevar mucho tiempo. Sí tenemos un rezago muy importante en la infraestructura y en la exploración de aguas profundas y un sinnúmero de cuestiones que hay que aliviar. Pero de aquí a que lleguemos a un tema donde Pemex sea más eficiente, y dicho sea de paso, no se está tocando en ningún sentido el sindicato burocrático que controla Pemex. Que se debería tocar. Por supuesto. Que se debería tocar. Por supuesto, si hablamos de una reforma y tenemos un sindicato de burócratas que es fuertísimo y que controla muchas de las acciones que Pemex desempeña, y no lo estamos ni siquiera por encimita viendo, pues es un tema que nos debe de preocupar, ¿no? Cuando esto se convierte en político, eso es lo que le molesta a la gente. Si yo, Enrique Peña Nieto, quiero hacer una propuesta interesante, a ver, lo primero que voy a hacer es voy a meter al bote a Romero de Champs. A ver, porque voy a hacer, la cosa va en serio. Ahora, que a la gente le vendan, o que a ti te vendan, a mí me vendan la idea de que yo voy a entrarle a la reforma energética porque voy a entrar en el libre mercado y voy a entrar en competencia con quienes producen los derivados del petróleo, y eso me va a abaratar gasolina, me va a abaratar aceites. Eso tampoco es tan cierto, porque cuando se abren los mercados, lo más evidente, tú decías, no, es que está monopolizado los radios, está monopolizada la comunicación, solo es Telmex y no hay más. Bueno, pero entró Telmex, entró Telnor, entró Nextel, entró Movistar, y con perdón tuyo, es la misma cochinada. Entra en la red de Evolution y se ha convertido en un problema severo. Y entra Telcel, te cobra lo que le da la gana. La Comisión Federal de Electricidad te cobra lo que te da la gana.
Y el consumidor común y corriente como tú y como yo y como nuestro público, que no sé, ¿qué vamos a hacer si es la palabra de ellos contra la de nosotros? Y es un tema donde cuando hablan de CFE y de cómo van a permitir la inversión privada y que eso precisamente abarate, dejan a CFE como el gran regulador, ¿no? Y eso es muy peligroso. Hoy plantean constantemente el hecho de que van a invertir en infraestructura que permita bajar gas barato de Estados Unidos, el famoso shale gas, hasta Los Cuervos, o no sé dónde, ahí por San Luis Potosí. Y eso va a permitir una producción más económica de energía eléctrica que se va... una maravilla que de alguna manera le va a llegar a todos los mexicanos. En Baja California hoy tenemos ese gasoducto trabajando. En Baja California hoy compramos el gas natural en algo así como $3.50, cuando en el resto de la República lo compran en 20 y tantos, o en 19, algo por el estilo. No me sé los números exactos, pero más o menos ahí andamos. Sin embargo, el costo de la tarifa base en Baja California versus la de el resto del país, para efectos prácticos es la misma. Entonces un poco el planteamiento es, si ya tenemos las condiciones que están buscando para poder hablar de precios energéticos, de precios de luz, por decirlo coloquialmente, ¿por qué en Mexicali y en Baja California, y Mexicali sobre todo, que tiene condiciones muy particulares, no estamos haciendo lo propio para demostrar de qué manera va a funcionar dicha reforma energética, ¿no? Y la contestación es nula, ¿no? Sí, ¿cómo aterrizo yo todo lo que me estás vendiendo que no me peguen del bolsillo? ¿Cómo lo aterrizo como un consumidor promedio? Con las condiciones que tenemos. A mí me asusta, hay gente que me dice, oye, yo tengo una casita, incluso dejé mi aparato de refrigeración de 5 toneladas y las individualicé para que cuando esté yo abajo, las recámaras estén prendidas, ya tratando de optimizar, invirtiendo, y el resultado de todas maneras, y averíguale a la comisión, si no le pagas te lo corta. Así es. Nosotros, trabajando con el diputado David Pérez Tejada Padilla y hablando un poco del periodo punta, por ahí de febrero nos enteramos de información misma del SENACE, el Centro de Control de Comisión de Electricidad, que el periodo punta en los meses de mayo, junio y octubre no está justificado, porque no llegamos a los niveles de consumo que ellos decían que llegábamos, y porque las instalaciones de generación eléctrica en Baja California han crecido también. Presentamos un punto de acuerdo el mes antepasado, precisamente en el que el Congreso de la Unión exhorta a Hacienda y Crédito Público para que haga una modificación y elimine precisamente los meses punta de mayo, junio y octubre, ¿no? Afortunadamente el Congreso resolvió en favorable ese punto de acuerdo. Y ahí estamos en esa gestión precisamente de poder bajar ese precio de la tarifa industrial y comercial, que es principalmente y lo que nos toca defender a nosotros, ¿no? Obviamente cuidando también la parte de la sociedad civil, sí, por supuesto, ¿no? Entonces, sí ha habido avances importantes en Baja California, somos el único estado que puede importar energía para los industriales, se ha logrado bajar el periodo punta, antes eran 6 horas, de mayo a junio, ahora son 4. Estamos buscando, tenemos una gran oportunidad ahora de eliminar 3 de los 6 meses para irnos a la mitad y quedarnos realmente donde por lo menos técnicamente se justifica, que son julio, agosto y septiembre, ¿no? Entonces hemos dado pasos importantes y estamos de alguna manera a veces optimistas, a veces no levantamos la cabeza del suelo porque no vemos la voluntad política de poder resolver un problema de fondo, ¿verdad? Creemos que de alguna manera las propuestas de reforma energética de todos los partidos vienen a reconocer el rezago y lo que tiene que pasar en cuanto a competitividad se refiere para que veamos ese beneficio ya en nuestras casas y en nuestras empresas. Y tenemos que ser muy cuidadosos de que la legislación secundaria, sí creo que todas las propuestas de reforma energética, tienen un fondo y tienen un matiz que busca el beneficio de los mexicanos. Lo que hay que ser muy cuidadosos es cómo se vivan esas negociaciones dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y qué van a hacer las legislaciones secundarias que realmente lo aterricen, porque si leemos el documento que presentó el partido oficial, pues es muy de directrices y de ideologías, ¿no? Lo mismo lo del PAN, aunque el del PAN está un poquito más aterrizado incluso y más agresivo de lo que se debe hacer, y lo del PRD también, pues de alguna manera dicen, no, hay que cambiar muchas cosas, nomás hay que... Entonces son directrices que van en un buen camino, hay que ver cómo podemos trabajar con nuestros legisladores bajacalifornianos para que aterricemos una buena reforma y es importante que la hagamos.
Es malo que nos la vendan como la panacea y como la solución a todos los problemas, pero sí tenemos que hacerla para que en 4, 5, 6 años veamos los beneficios totales en nuestra... Sí, pero nos tendremos que asentar empresarios, autoridad y pueblo. Claro, tendremos que sentar los tres. Y yo creo que el buen juez por su casa empieza. Lo que tendrá que meter el gobierno será en cintura todos los privilegios que los sindicatos tienen. Y tratar, estoy soñando porque también es un sueño, tratar de que los partidos no se conviertan en los grandes corruptores, en los contratos, porque finalmente batallas muchísimo para que esta reforma pase y al rato igual. Todo se convierte en un negocio de particulares y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Vamos a leer recados si me lo permite, Flores. Vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar sobre la homologación del IVA, que sería otro golpe muy duro para la zona fronteriza. Si de por sí andamos mal, una homologación del IVA le viene a dar al traste a todos. Así es. ¿Sí? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos aquí de regreso. Cuando yo veo, y de veras me da mucho gusto, cuando veo el anuncio de Sunland de Mexicali, me da mucho gusto y lo digo en serio, le mando un saludo afectuoso a los propietarios, porque es una empresa que se ha logrado mantener durante años. Sunland es un ícono, es un referente obligado de la cocina, de los restaurantes, Sunland es una institución, lo digo de veras, más allá de que estén anunciándose con nosotros en sopas. Me da mucho orgullo que una empresa se sostenga por tantos años, pagando impuestos, porque hay muchas formas de evadir, y eso sí también es importante, de cajuelazo, ahí te dan factura, ahí te responden como cliente. Si tienes alguna deficiencia en algún sentido de lo que adquiriste, pues a veces no lo puedes reclamar porque no eres un establecimiento en la extensión de la palabra que responda a sus clientes. Yo felicito de veras a Sunland, una empresa con muchísimos años en la localidad y que se sigue conservando. Hacia allá tenemos que avanzar. No, de veras es una empresa emblemática de Mexicali, es un punto de referencia, como bien lo dices, ¿no? Yo siempre que he escuchado pláticas de ¿te acuerdas dónde quedaba esto o aquello? Atrás de Sunland, frente de Sunland, ¿no? Tienen toda la vida aquí en Mexicali. Felicidades a los dueños. Vamos a leer recados. Dice Pedro García, yo soy taxista y he recogido a mucha gente que trabaja ahí y nunca le han dado mantenimiento a los camiones. Que Heriberto no descienda tanto a Panchito. Insistimos. ¿Qué quieren? Que venga y yo agarre golpes al paso. Yo estoy de ese lado del sector de la secundaria y la maestra directora sí tenía espacio, dice Fabiola Mendoza. Bueno, si es que hay espacios, yo lo dije. Vamos a tratar de investigar, le prometo, hablar con la directora de la secundaria número 38 para que nos diga, porque en un problema estás de acuerdo que hay diferentes versiones. Sí, claro. Vamos a escuchar la versión también de la directora. En la colonia Lázaro Cárdenas no ha pasado el recolector de basura. La señora Graciela Márquez. Tengo a mi hijo en el Cecite con puertas. Los choferes de los camiones, cuando saben que llegan a una parada que hay estudiantes, apagan la máquina donde pasan las tarjetas de los descuentos. Pues ahí tómele el número de camión, qué camión es, y vamos a hablar con Fidel González. Le vamos a hablar como a las 11 de la mañana porque es a la hora que se levanta y ya le vamos a decir, si está dormido, vamos a decir, oye Fidel, levántate porque hay un problema aquí, o le hablamos al alcalde para que lo levante. Pero yo creo que sí es importante reportar el número de camión para saber pues qué ruta es y qué camión es el que está cometiendo esto que es arbitrario y que no se vale a todas luces. Presidente, perdón. Antes del corte mencionábamos que íbamos a hablar acerca de la posible o de la iniciativa de la homologación del IVA, que ya hemos tocado el tema en programas anteriores y vemos que pues es algo que verdaderamente no nos va a abonar ningún beneficio al sector, sobre todo empresarial. No, de ninguna manera. Lo que sucede hoy en México es que 6 de cada 10 mexicanos están
informales o fuera de la formalidad, como queramos decirle, ¿no? Y definitivamente el programa que trae el gobierno federal y las fuerzas políticas del Pacto por México necesita de mucho dinero para poder cumplir sus propósitos. Por otro lado, hablamos de la despetrolización de la economía, ¿no? Poder hacer planes más independiente, y en ese sentido el gobierno federal va a buscar la manera de poder recaudar más dinero. Eso es un hecho. La reforma fiscal, esa es su intención, poder tener más dinero como gobierno federal para realizar, esperemos, más y mejores programas. Sin embargo, el planteamiento que hemos hecho toda la vida es decir, si nosotros que estamos dentro de la formalidad no debemos de pagar los platos rotos de quien no está dentro de la formalidad, y no se trata de que vengan a tratar de cobrarnos más a los que ya estamos pagando, ¿no? Si de por sí ya los impuestos ya es una carga, ya es un lastre para nosotros, que vengan a incrementarnos de una manera considerable a los que hemos cumplido con nuestro deber como mexicanos, es algo que nos preocupa de sobremanera. Y en ese sentido el gobierno tendrá que encontrar maneras muy imaginativas de poder pues invitar o forzar la formalidad a ese 60% de la población económicamente activa aquí de México, ¿no? En cuanto a la homologación del IVA, es un tema que se ha planteado, aunque no hemos oído a una fuerza política nombrarlo como algo que quieren hacer, incluso todos se han manifestado en contra de eventos hacia afuera. Es un tema que vendría a pegarle al mercado local de una manera, un impacto muy significativo hacia la baja, ¿no? Y seguramente lo que estaremos viendo en los siguientes meses, posterior a que si se diera algo tan grave, es que la fila iba a estar aquí atrás del canal, ¿no? Ajá. Porque la gente iba a estar buscando cruzar todos los días a Estados Unidos para cobrar sus cosas, para comprar todo lo que necesita comprar, porque ya es el 7.5 o el 8.2, ¿no? Del IVA, ¿no? Entonces ya con el tipo de cambio favorable iba a impactar significativamente a los comerciantes aquí de Mexicali y obviamente a los industriales, porque somos quienes surtimos al final del día de estos comercios que tenemos aquí en la localidad, ¿no? Entonces hemos tenido la oportunidad de ser muy enérgicos para poder recibir un planteamiento en contra. En su momento vino Manuel Fabio Beltrones, el diputado y el líder de la Cámara de Diputados de parte del PRI, se lo planteamos y dijo que iba a respaldar el hecho de no homologar. Lo mismo hizo el senador Ernesto Rufo y Víctor Hermosillo. Entonces sí hemos buscado trabajar con los fuerzas políticas para asegurar. Sin embargo, el aparato que tienen trabajando dentro del Congreso de la Unión es tan fuerte y tan ávido que tenemos que tener mucho cuidado de que no suceda, porque sí nos puede afectar de una manera grave. Si de por sí tenemos en Baja California una economía muy deprimida, el 18% sería catastrófico, ¿no? Lo que decimos siempre nosotros, sí, homologuen, ¿no? Pero hacia abajo, pues. Sí, no me impacten más. A nosotros nos llama mucho la atención eso, ¿no? Que el gobierno no ha tenido una reforma fiscal adecuada. Yo creo que la base sería, y aquí lo hemos dicho con Ángel Sáizar Prado, lo hemos dicho con el diputado David Pérez Tejada, con quienes son de alguna manera actores políticamente y económicamente activos. Es decir, bueno, aumenta tu número de recaudadores, no te vayas sobre los que ya estamos. O sea, mete en cintura la informalidad, pero simplifica administrativamente para que pagues inmediatamente y pon, si quieres, tarifas accesibles. No es lo mismo que pagues 4 o 5 mil pesos fijos y que puedas trabajar a que andes huyendo o viendo cómo haces maromas para no pagar. Un tema muy polémico, sobre todo en esto, es qué van a hacer con alimentos y medicinas, ¿no? Y si va a haber un impacto significativo, si lo debiera haber, incluso es polémico, ¿no? Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que es necesario, y es la manera que aseguras que quien gasta más paga más, y es la manera que podemos asegurar que los que no estén dentro de la formalidad, pues de alguna manera sigan recaudando al impuesto. Entonces, pero es un tema muy polémico porque muy pronto salen los grupos a defender ciertas posturas, ¿no? Claro. Pero lo que sí se necesita es encontrar una manera de poder recaudar más. Así es, aumentando la base fiscal. Flores, pues te agradezco mucho que hayas estado esta mañana aquí con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Te agradezco mucho. ¿Algo que quieras agregar? No, yo he encantado la vida de tener la oportunidad de platicar un rato aquí con ustedes y pues a su invitación yo aquí estaré puntual. No, aquí ya sabes, este es el espacio tuyo y es el espacio de la gente, porque aquí, bueno, lo que interesa es que la gente esté informada.
y tener, bueno, el punto de vista también de quienes están involucrados en la empresa, porque finalmente, como me la pongas, son generadores de empleo y tratamos de que quien genera empleo, pues se le ayude, ¿no? Por supuesto. ¿Está bueno? Te agradezco mucho. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una breve pausa y regresamos. No se sufra tanto.